¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que eres demasiado callado, que guardar silencio es señal de debilidad? Pues déjame decirte algo que tal vez cambie tu perspectiva para siempre. El silencio puede convertirse en tu mayor fortaleza. Esta no es solo una frase bonita para decorar una pared, es una verdad profunda que pocas personas logran comprender en toda su vida. Y hoy quiero compartir contigo una historia que lo demuestra de manera extraordinaria. En una pequeña aldea situada a la orilla de un río caudaloso, donde las montañas se elevaban majestuosas hacia el cielo y los campos se extendían verdes y abundantes, vivía un niño llamado Abel. Esta aldea no era diferente de muchas otras que podrías encontrar en cualquier rincón del mundo. Las casas eran sencillas, construidas con madera y piedra, y las calles de tierra se llenaban cada mañana con el bullicio de los comerciantes, el regateo de las amas de casa en el mercado, y los gritos alegres de los niños que corrían de un lado a otro sin ninguna preocupación. Pero Abel era distinto, muy distinto de los demás niños de su edad. Mientras los otros pequeños gritaban para llamar la atención de sus padres, corrían haciendo alboroto por las calles polvorientas, se peleaban por juguetes y discutían a voz en cuello para demostrar quién tenía la razón. Abel permanecía en silencio. No era que no pudiera hablar, porque su voz era clara y suave cuando decidía usarla. Simplemente había algo en él que lo llevaba a preferir la quietud, la observación, la escucha atenta del mundo que lo rodeaba. Cada tarde, cuando el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de naranjas y rosas, mientras los demás niños jugaban a la pelota, perseguían a las gallinas del vecindario o inventaban juegos ruidosos llenos de risas y gritos, Abel buscaba refugio bajo un viejo árbol de mezquite que crecía cerca del río. Era un árbol antiguo, con ramas retorcidas que parecían los brazos de un anciano sabio, extendidos hacia el cielo. Allí, en ese lugar especial que solo él parecía apreciar verdaderamente, Abel se sentaba durante horas. ¿Y qué hacía en ese tiempo? Observaba. Observaba todo con una atención que pocos niños de su edad poseían. Veía cómo los pájaros construían sus nidos, ramita por ramita, con una paciencia infinita. Escuchaba el murmullo constante del río, que a veces hablaba con voz suave y otras con fuerza impetuosa, dependiendo de la estación. Sentía la brisa acariciar su rostro y mover las hojas del árbol en una danza silenciosa. Y lo más sorprendente de todo, Abel había desarrollado una habilidad extraordinaria. Podía percibir las emociones de las personas, leer los sentimientos escondidos en sus corazones, simplemente observando sus gestos, escuchando el tono de sus voces, prestando atención a lo que no decían tanto como a lo que sí expresaban con palabras. La mayoría de los habitantes de la aldea no comprendían a Abel. Para ellos, un niño silencioso era motivo de preocupación o incluso de burla. Los adultos cuchicheaban entre sí cuando lo veían pasar. Ese muchacho es muy raro, nunca habla con nadie. Las madres comparaban a sus propios hijos bulliciosos con Abel y se sentían aliviadas de que los suyos fueran normales. Los comerciantes del mercado intentaban hacerlo hablar con preguntas directas, pero Abel solo respondía con una sonrisa amable y un asentimiento de cabeza. Pero quienes más lo juzgaban eran irónicamente sus propios compañeros de edad. Los otros niños, con esa crueldad inconsciente que a veces tienen los pequeños, lo señalaban y se reían. «Miren a Abel, ni siquiera puede defenderse porque no habla», decían algunos. «Seguro es un cobarde, por eso se esconde bajo ese árbol todo el día», agregaban otros. Había un grupo de muchachos particularmente ruidosos, liderados por un chico llamado Tomás, que se burlaba constantemente de él. Abel el mudo, lo llamaban. Abel el tonto que no sabe hablar como la gente normal. Las burlas podían haber herido a cualquier otro niño. Podrían haberlo llevado a llorar, a encerrarse en sí mismo con amargura, o incluso a tratar de cambiar su naturaleza para encajar con los demás. Pero Abel poseía algo especial, una serenidad interna que pocas personas desarrollan incluso en la edad adulta. Cuando escuchaba las risas y los comentarios hirientes, no respondía con enojo ni con lágrimas. Simplemente sonreía, una sonrisa genuina y tranquila, y seguía su camino sin permitir que las palabras de otros definieran quién era él. ¿Por qué no le afectaban esas burlas? Porque Abel había aprendido algo fundamental, algo que muchos adultos tardan décadas en comprender, si es que alguna vez lo logran. Había aprendido que no es necesario levantar la voz para demostrar fortaleza, que no hace falta pelear o discutir para probar que tienes razón o que tienes valor. Había descubierto en su corta vida que existe un tipo de poder mucho más profundo que el que proviene del ruido y la agresividad.
Es el poder que nace de la observación, de la paciencia, de la capacidad de escuchar verdaderamente no solo con los oídos, sino con el corazón y la mente. Esta sabiduría no le había llegado de golpe, como un rayo que ilumina el cielo nocturno. Había sido un proceso gradual. Desde muy pequeño, Abel se había dado cuenta de que cuando todos gritaban al mismo tiempo, nadie realmente escuchaba a nadie. Las palabras se convertían en ruido sin significado. Las discusiones se volvían batallas de egos donde el objetivo no era encontrar la verdad o llegar a un entendimiento, sino simplemente vencer al otro, callarlo, imponer la propia voz por encima de las demás. Y Abel no quería ser parte de eso, no porque fuera débil o tímido, sino porque veía algo que los demás no veían. Veía que en el silencio había espacio para pensar, para reflexionar, para entender verdaderamente. Cuando los demás niños se peleaban por un juguete, gritando, «Es mío, yo lo vi primero», Abel observaba y comprendía que ninguno de los dos realmente ganaba nada valioso en esa pelea. Cuando los adultos discutían acaloradamente en la plaza del pueblo sobre política o sobre quién tenía la mejor cosecha, Abel notaba que al final de esas discusiones, todos se iban sintiéndose molestos y ninguno había cambiado de opinión. El silencio de Abel no era vacío. Era un silencio lleno, rico, profundo. Era el silencio de quien está verdaderamente presente, atento, consciente. Mientras los demás niños vivían en una constante necesidad de llenar cada momento con sonido y actividad, Abel había descubierto la belleza de la quietud. En esos momentos bajo el árbol, cuando el resto del mundo parecía un torbellino de ruido y caos, él encontraba una paz que otros ni siquiera sabían que existía. Los días pasaban con su ritmo constante en la pequeña aldea. Las estaciones cambiaban, trayendo consigo lluvias que hacían crecer los cultivos en primavera, el calor intenso del verano que hacía madurar los frutos, los vientos frescos del otoño que preparaban la tierra para el descanso, y los fríos suaves del invierno que invitaban a las familias a reunirse junto al fuego. Y a través de todos estos cambios, Abel seguía siendo el mismo, observador, reflexivo, silencioso. Pero entonces algo sucedió que cambiaría el curso de su vida y la percepción que toda la aldea tenía sobre él. Un día, cuando Abel tenía ya 14 años, edad en la que los jóvenes de la aldea comenzaban a pensar seriamente en su futuro y en cómo contribuirían a la comunidad, llegó una noticia extraordinaria que hizo que todo el pueblo se alborotara como un panal de abejas. El mensajero del rey, montado en un hermoso caballo blanco y vestido con las ropas oficiales del Palacio Real, llegó a la plaza principal al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y la mayoría de los aldeanos hacían una pausa en sus labores diarias para comer y descansar. El sonido de la trompeta que anunciaba un comunicado oficial resonó por todas las calles, y en cuestión de minutos la plaza se llenó de gente curiosa, ansiosa por escuchar qué noticia traía el enviado del rey. El mensajero desenrolló un pergamino oficial, sellado con el emblema real, y con voz fuerte y clara que llegaba hasta los rincones más alejados de la plaza, comenzó a leer. Por orden de su majestad el rey y del consejo de sabios del reino, se anuncia que se llevará a cabo una gran competición para seleccionar a un joven digno y capaz, que servirá como asistente personal del sabio real en el palacio. Este es un honor sin precedentes y una oportunidad única que puede cambiar el destino de cualquier joven de este reino. Un murmullo de emoción recorrió la multitud. Las madres miraban a sus hijos con ojos brillantes de esperanza. Los padres asentían con aprobación, calculando ya las posibilidades que tendría su descendencia. Los jóvenes de la aldea se miraban entre sí con una mezcla de entusiasmo y rivalidad, cada uno imaginándose ya en el palacio, sirviendo al lado del hombre más sabio del reino. El mensajero continuó. La competición constará de 3 pruebas que medirán no solo la fuerza física o la rapidez mental, sino también la sabiduría, la paciencia, la capacidad de observación y la profundidad del carácter. Todos los jóvenes entre 14 y 18 años están invitados a participar. La competición comenzará dentro de 7 días. Quien resulte victorioso no solo obtendrá el puesto en el palacio, sino también el reconocimiento del rey y la oportunidad de aprender directamente del sabio real. Un privilegio que podría abrir puertas inimaginables para su futuro. La noticia cayó como una chispa en pasto seco. Inmediatamente todos los muchachos de edad apropiada comenzaron a inscribirse. Tomás, el líder del grupo que siempre se había burlado de Abel, fue uno de los primeros en poner su nombre en la lista, golpeándose el pecho con orgullo y declarando en voz alta que él sería sin duda el ganador. «He esperado toda mi vida una oportunidad como esta», proclamaba. «Soy el más fuerte, el más rápido, el más listo,
ese puesto es mío. Otros jóvenes también se inscribieron con gran confianza. Había muchachos conocidos por su velocidad en las carreras, otros famosos por su habilidad para resolver acertijos, algunos que se jactaban de su valentía y otros que presumían de haber leído muchos libros. Todos estaban seguros de que tenían lo necesario para ganar. El ambiente en la aldea se volvió competitivo, casi hostil. Los jóvenes que antes eran amigos ahora se veían como rivales. Cada uno practicaba en secreto, tratando de mantener ocultas sus estrategias de los demás. Y entonces, para sorpresa de muchos, Abel también decidió participar. Cuando se acercó a la mesa donde el escribano del pueblo registraba los nombres de los participantes, hubo un momento de silencio. Luego, las risas comenzaron a brotar como agua de un manantial. Tomás fue el primero en reírse a carcajadas, golpeando la mesa con la mano. ¿Abel? ¿El niño mudo va a competir? ¿Qué piensa hacer? ¿Ganar con el poder de su silencio? ¿Mirar fijamente a los jueces hasta que le den el premio por lástima? Los otros muchachos se unieron a las burlas. No puede ni defenderse de nuestras bromas. ¿Cómo va a competir con nosotros?, decía uno. Probablemente ni siquiera terminará la primera prueba, agregaba otro. Esto va a ser divertido de ver. Al menos nos dará algo de qué reírnos mientras competimos de verdad, comentaba un tercero. Incluso algunos adultos que presenciaban la escena movían la cabeza con incredulidad y lástima. «Pobre muchacho», susurraba una mujer. «Va a hacer el ridículo frente a todo el mundo». Pero Abel, como siempre, no respondió a ninguna de las burlas. No se defendió, no se justificó, no intentó convencer a nadie de que tenía posibilidades de ganar. Simplemente puso su nombre en la lista con su letra clara y cuidadosa. Hizo una reverencia respetuosa al escribano y se retiró caminando con la misma calma de siempre. Solo aquellos que lo conocían mejor, como su madre y el anciano de la aldea que a veces conversaba con él bajo el árbol, vieron algo en sus ojos que los demás no percibieron, una determinación serena, una confianza tranquila que no necesitaba ser proclamada a gritos. Los 7 días pasaron rápido. La aldea entera estaba envuelta en una atmósfera de anticipación y nerviosismo. Los jóvenes competidores apenas dormían, practicando todo lo que se les ocurría que podría ser evaluado. Corrían por los campos para mejorar su velocidad. Estudiaban libros viejos en busca de conocimiento que pudiera serles útil. Practicaban discursos elocuentes frente a sus espejos, imaginando el momento en que tendrían que impresionar a los jueces con sus palabras. Abel, por su parte, seguía con su rutina habitual. Cada tarde iba a su árbol junto al río. Observaba, escuchaba, reflexionaba. No parecía estar practicando nada específico, lo cual alimentaba aún más las burlas de los otros. «Miren al gran competidor», se mofaba Tomás cada vez que lo veía. «Está preparándose para la competición sentándose bajo un árbol. ¡Qué estrategia tan brillante!». Finalmente llegó el día tan esperado. La competición se llevaría a cabo en un campo grande a las afueras de la aldea, donde se habían instalado gradas para que todos los habitantes pudieran presenciar el evento. Era como una fiesta, con vendedores ambulantes ofreciendo comida y bebidas, músicos tocando instrumentos, y un ambiente de celebración que contrastaba con la tensión evidente en los rostros de los jóvenes competidores. Los jueces eran 3 personas de gran respeto en la región. Un maestro reconocido por su sabiduría, un antiguo guerrero famoso por su valentía y honor, y una anciana conocida por su capacidad para ver más allá de las apariencias y leer el verdadero carácter de las personas. Ellos se sentaron en una plataforma elevada, desde donde podían observar todo con claridad. El maestro, que actuaba como juez principal, se puso de pie y la multitud hizo silencio. «Bienvenidos todos», dijo con voz que resonaba con autoridad pero también con calidez. «Hoy seremos testigos de una competición que determinará quién entre estos jóvenes tiene las cualidades necesarias para servir al lado del sabio real. Las pruebas que enfrentarán no son ordinarias, no buscan simplemente al más fuerte, al más rápido o al más inteligente. Buscan algo más profundo, buscan sabiduría, paciencia, capacidad de observación y sobre todo, la habilidad de mantener la calma y pensar claramente bajo presión». Luego anunció la primera prueba. Una carrera, pero no una carrera común. El camino está lleno de obstáculos ocultos, trampas, desviaciones engañosas. No ganará necesariamente quien llegue primero, sino quien demuestre mejor juicio al enfrentar los desafíos del recorrido. Los muchachos se alinearon en la línea de salida. Había 20 jóvenes en total, todos vibrando de energía nerviosa. Tomás y sus amigos se colocaron al frente,
flexionando sus músculos y mirando con desdén a los demás. Abel se quedó en la parte de atrás, respirando con calma, sus ojos observando el camino que se extendía ante ellos. El sonido de la corneta marcó el inicio, y los jóvenes salieron disparados como flechas liberadas de un arco. Los gritos de ánimo de la multitud llenaban el aire. Tomás corría al frente del grupo, empujando con los codos a quien se le acercaba demasiado, determinado a mantener su liderazgo. Otros lo seguían de cerca, todos corriendo con todas sus fuerzas, como si la velocidad pura fuera lo único que importara. Abel, en cambio, comenzó a un ritmo moderado y controlado. No se apresuró desesperadamente como los demás. Sus ojos estaban atentos, observando cada detalle del camino, cada irregularidad en el terreno, cada señal que pudiera indicar un peligro oculto, y esa atención cuidadosa pronto demostró su valor. Apenas habían avanzado unos 100 metros cuando varios de los muchachos que corrían al frente, incluyendo a 2 de los amigos de Tomás, cayeron estrepitosamente en un hoyo cubierto con ramas y hojas secas. No era profundo, pero sí lo suficiente para lastimarlos y sacarlos de la competición. Sus gritos de dolor y frustración resonaron en el campo. La multitud soltó un grito colectivo de sorpresa. Más adelante, el camino se dividía en 3 senderos diferentes. La mayoría de los corredores, sin detenerse a pensar, tomó el camino del medio porque parecía el más ancho y directo. Pero ese sendero los llevó a un área pantanosa donde sus pies se hundían en el lodo, haciendo que su avance fuera lento y agotador. Tomás, que había tomado ese camino, maldecía y forcejeaba, tratando de liberar sus pies del fango pegajoso. Abel, sin embargo, se había detenido brevemente en la bifurcación. Observó los 3 caminos con cuidado. Notó que el camino de la izquierda, aunque parecía más estrecho y menos transitado, tenía señales de que el terreno era más firme. Las hierbas crecían más verdes allí, los árboles estaban más derechos, y no había el olor húmedo que emanaba de los otros senderos. Eligió ese camino y avanzó sin contratiempos. A medida que la carrera progresaba, más y más jóvenes encontraban dificultades. Algunos tropezaban con raíces ocultas porque corrían mirando solo hacia adelante, sin prestar atención a sus pies. Otros se desviaban del camino correcto al seguir ciegamente a quien iba delante, sin darse cuenta de que esa persona también estaba perdida. Algunos se agotaban porque habían gastado toda su energía en los primeros minutos sin medir su esfuerzo para el largo recorrido. Abel mantenía su ritmo constante. No era el más rápido, pero tampoco era el más lento. Lo que lo distinguía era su conciencia constante de todo lo que lo rodeaba. Cuando veía una sección del camino que parecía sospechosa, reducía la velocidad y la examinaba antes de continuar. Cuando encontraba un obstáculo, no lo enfrentaba con fuerza bruta, sino que buscaba la manera más inteligente de superarlo. Si había un tronco caído bloqueando el paso, no intentaba saltarlo arriesgándose a caer, sino que lo rodeaba cuidadosamente. La multitud que observaba la carrera comenzó a notar algo interesante. Mientras al principio todos habían seguido con entusiasmo a los corredores más veloces, ahora sus ojos se dirigían cada vez más a aquel joven tranquilo, que avanzaba con determinación serena. «Miren a ese muchacho», comentaba alguien. «No se apresura, pero tampoco se detiene. Sigue adelante sin importar qué». El anciano de la aldea, que conocía bien a Abel, sonreía con satisfacción desde su lugar en las gradas. Cuando finalmente se acercaba a la línea de meta, solo quedaban 5 corredores que no se habían lesionado o perdido completamente. Tomás iba en primer lugar, cubierto de lodo y arañazos, pero determinado a mantener su liderazgo. 3 muchachos más le seguían a cierta distancia. Y luego estaba Abel, en quinto lugar, limpio, sereno, respirando de manera controlada, sin mostrar signos de agotamiento extremo. En los últimos metros, Tomás, en su afán de asegurar su victoria, no vio una última trampa. Una cuerda delgada tendida a baja altura justo antes de la línea de meta. Sus pies se enredaron y cayó de bruces en el suelo, justo cuando estaba a punto de cruzar. Los 3 jóvenes que venían detrás, al ver a Tomás caer, intentaron saltar sobre él, pero en su prisa, 2 de ellos también tropezaron y cayeron. Solo uno logró cruzar la línea tambaleándose. Abel, que venía unos metros atrás, había visto toda la secuencia. Se detuvo antes de la cuerda, la observó, la levantó cuidadosamente para no tropezar y cruzó la línea de meta en segundo lugar, caminando los últimos pasos con la misma calma con la que había comenzado la carrera. Los jueces intercambiaron miradas significativas. La anciana asintió lentamente, como si hubiera visto exactamente lo que esperaba ver. El antiguo guerrero sonrió con aprobación. El maestro tomó notas en su pergamino.
Mientras los corredores que habían caído se levantaban, lastimados en su orgullo más que en sus cuerpos, y Tomás golpeaba el suelo con frustración, el maestro anunció: «La primera prueba ha concluido. Hemos observado mucho más que simplemente quién corrió más rápido. Hemos visto quién mantuvo la calma bajo presión, quién observó su entorno, quién demostró buen juicio frente a los obstáculos. Todos ustedes tuvieron sus méritos, pero algunos demostraron cualidades especiales que serán importantes para las siguientes pruebas». Después de un breve descanso, durante el cual los jóvenes pudieron limpiarse y recuperar el aliento, llegó el momento de la segunda prueba. Esta era completamente diferente. Ya no se trataba de capacidad física, sino de agudeza mental y capacidad de observación. Los jueces trajeron 20 cajas de madera idénticas, cada una con una cerradura compleja. Entregaron una caja a cada uno de los jóvenes que permanecían en la competición, pues algunos de los que se habían lastimado gravemente en la carrera habían decidido retirarse. El maestro explicó: «Dentro de cada caja hay algo diferente, pero todas las cajas se abren de la misma manera. No hay llave física. La cerradura responde a un código específico que deben descubrir. En la superficie de cada caja hay pistas. Tienen una hora para resolver el acertijo. Quien lo logre primero demostrará no solo inteligencia, sino paciencia y capacidad de observación detallada». La multitud se inclinó hacia adelante con interés. Este tipo de prueba era fascinante de observar, porque podían ver las expresiones en los rostros de los jóvenes, ver sus procesos de pensamiento reflejados en sus acciones. Tomás agarró su caja con determinación, mirándola por todos lados. Empezó a girar todos los elementos móviles que encontró, probando combinaciones al azar, con creciente frustración cuando nada funcionaba. Varios otros jóvenes hicieron lo mismo. Algunos incluso comenzaron a sacudir las cajas con fuerza, como si pudieran obligarlas a abrirse. Uno llegó al extremo de golpear su caja contra el suelo, hasta que un juez le advirtió que si dañaba la caja sería descalificado. Los minutos pasaban y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Algunos muchachos empezaban a sudar de nerviosismo. Otros miraban constantemente a sus compañeros, tratando de ver si alguien más había tenido éxito. Las voces de frustración comenzaron a elevarse. «Esto es imposible», se quejaba uno. «No hay suficientes pistas», protestaba otro. «La cerradura debe estar trabada», insistía un tercero. Abel, mientras tanto, había encontrado un lugar tranquilo para sentarse. Colocó la caja frente a él y simplemente la observó durante varios minutos sin tocarla. Sus ojos recorrían cada centímetro de la superficie de madera, estudiando los patrones tallados en ella, las pequeñas marcas, los detalles que a primera vista parecían solo decorativos. Luego comenzó a girar la caja lentamente, examinándola desde todos los ángulos. No intentaba forzar ningún mecanismo. No probaba combinaciones al azar. Simplemente observaba, pensaba, conectaba mentalmente las pistas que iba descubriendo. Notó que había símbolos tallados en los 4 lados de la caja: un sol, una luna, una estrella y un árbol. Notó también que cada símbolo estaba orientado en una dirección ligeramente diferente. Cerró los ojos por un momento, visualizando en su mente lo que había visto. Las imágenes se organizaron en un patrón. De repente lo comprendió. Los símbolos no eran decorativos, eran instrucciones. Representaban las 4 direcciones cardinales y el orden en que debía girarse la caja para alinear los mecanismos internos. Con movimientos suaves y precisos, Abel comenzó a girar la caja siguiendo la secuencia que había deducido. Hacia el sol, luego hacia la luna, después hacia la estrella y finalmente hacia el árbol. Hubo un clic suave pero inconfundible. La tapa de la caja se levantó ligeramente, señalando que había sido desbloqueada. Abel levantó la vista y vio que los jueces lo estaban observando con expresiones de sorpresa y aprobación. Había sido el primero en resolver el acertijo, y lo había hecho en menos de 20 minutos, cuando otros llevaban más de media hora forcejeando con sus cajas sin ningún progreso. La anciana jueza se levantó de su asiento y caminó hacia Abel. «Impresionante, joven. ¿Cómo lo lograste? La mayoría de los participantes ni siquiera han identificado que hay un patrón que seguir». Abel habló con voz suave pero clara. «Todo en el mundo trae consigo una pista, una lección, una respuesta. Solo es necesario saber observar con paciencia y escuchar lo que las cosas nos dicen sin palabras». La caja no quería ser forzada, quería ser comprendida. Las palabras de Abel resonaron en el silencio que siguió. Los otros competidores que habían detenido sus intentos frenéticos para escuchar, se quedaron mirándolo con una mezcla de asombro y algo parecido al respeto.
El antiguo guerrero asintió con aprobación desde su lugar. El maestro escribió algo más en su pergamino, subrayándolo 2 veces. En los siguientes minutos, 2 muchachos más lograron abrir sus cajas, habiendo finalmente comprendido el patrón después de observar el éxito de Abel y aplicar mayor atención a sus propias cajas. Pero la mayoría no lo consiguió, incluyendo a Tomás, quien terminó la prueba con las manos adoloridas de tanto manipular los mecanismos y con expresión de profunda frustración en su rostro. La multitud murmuraba entre sí. La percepción estaba cambiando visiblemente. Las mismas personas que días atrás se habían reído cuando Abel se inscribió en la competición, ahora lo miraban con ojos diferentes. El muchacho silencioso, el que siempre había sido objeto de burlas, estaba demostrando poseer cualidades que nadie había sospechado. Su madre, que observaba desde las gradas con lágrimas de orgullo en los ojos, sostenía sus manos juntas sobre su pecho, como si estuviera rezando. Después de otra breve pausa, llegó el momento de la tercera y última prueba, aquella que todos habían estado anticipando con mayor nerviosismo. Esta era diferente de las 2 anteriores. No involucraría ni competencia física ni acertijos complejos. Esta prueba mediría algo mucho más profundo y difícil de evaluar. La verdadera sabiduría, la capacidad de comprender la esencia de las cosas, la profundidad del carácter. El maestro se puso de pie y anunció con solemnidad: la prueba final será administrada personalmente por el sabio real, quien ha viajado desde el palacio específicamente para este propósito. Cada uno de ustedes entrará solo a la tienda que hemos preparado allí. El sabio hará una única pregunta a cada participante. No hay respuesta correcta predeterminada. Lo que se evaluará es la profundidad de su pensamiento, la sinceridad de sus palabras y la sabiduría que demuestren en su respuesta. Esta es, sin duda, la prueba más importante de todas. Un silencio reverente cayó sobre la multitud. Todos conocían la reputación del sabio real, un hombre legendario cuya sabiduría era tan vasta que incluso el rey lo consultaba en las decisiones más importantes del reino. Que hubiera venido personalmente a la aldea era un honor extraordinario. Algunos de los jóvenes competidores comenzaron a temblar visiblemente de nerviosismo. Las manos les sudaban. Los corazones les latían con fuerza. Una gran tienda de tela rica había sido instalada en un extremo del campo. Era lo suficientemente grande para albergar varias personas, pero su interior no era visible desde afuera. Un guardia del palacio estaba parado en la entrada, manteniendo el orden. Los jóvenes formarían una fila y entrarían uno por uno. Nadie sabría qué pregunta se le había hecho a los demás ni qué habían respondido. El primer muchacho fue llamado. Entró a la tienda caminando con pasos inseguros. La multitud esperó en silencio absoluto. Después de unos 5 minutos, el joven salió. Su rostro estaba pálido, confundido. Caminó hacia donde estaban los demás participantes sin decir nada, pero su lenguaje corporal hablaba de incertidumbre y duda sobre su propio desempeño. Uno tras otro, los jóvenes fueron entrando y saliendo. Algunos tardaban más tiempo adentro, otros menos. Algunos salían con expresiones de alivio, sintiéndose satisfechos con sus respuestas. Otros salían claramente descontentos consigo mismos, sabiendo que no habían dado lo mejor de sí. Tomás entró con su habitual confianza aparente, intentando caminar con autoridad, pero cuando salió 15 minutos después, su expresión era de confusión y frustración, como si la pregunta que le habían hecho no fuera nada de lo que había esperado o preparado. Finalmente llegó el turno de Abel. Era el último en entrar. Todos los demás ya habían terminado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. Abel caminó hacia la tienda con la misma serenidad que había mostrado durante todo el día. No había arrogancia en su caminar, pero tampoco miedo. Solo una calma profunda. La tranquilidad de alguien que está en paz consigo mismo. Entró a la tienda y sus ojos necesitaron un momento para ajustarse a la luz más tenue del interior. Había alfombras suaves en el suelo, cojines dispuestos en círculo, y en el centro, sentado en una posición de meditación, estaba el sabio real. Era un hombre de edad avanzada, con una larga barba blanca que le llegaba hasta el pecho, ojos profundos que parecían capaces de ver directamente en el alma de una persona, y una presencia que irradiaba paz y conocimiento acumulado durante décadas de estudio y reflexión. Abel hizo una reverencia profunda y respetuosa, como había visto hacer a los ancianos de su aldea cuando mostraban respeto a alguien de gran importancia. El sabio real le devolvió el gesto con un leve asentimiento de cabeza y le indicó que se sentara en uno de los cojines frente a él.
Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. El sabio simplemente observaba a Abel con aquellos ojos penetrantes, como si estuviera leyendo capítulos enteros de su vida solo con mirarlo. Abel sostuvo la mirada sin incomodidad, sin necesidad de llenar el silencio con palabras innecesarias. Estaba cómodo en la quietud, algo que el sabio notó inmediatamente y que provocó un destello de interés en su mirada. Finalmente, el sabio real habló. Su voz era suave, pero llevaba el peso de la autoridad y la sabiduría. Joven Abel, he observado tu desempeño en las 2 primeras pruebas. He visto cómo enfrentaste la carrera con paciencia y observación en lugar de con velocidad ciega. He visto cómo resolviste el acertijo de la caja no con fuerza o frustración, sino con contemplación y comprensión. Ahora quiero conocer lo que hay en tu interior, más allá de tus acciones. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire. Luego continuó. Te haré una pregunta, y quiero que la respondas con total honestidad, sin intentar decirme lo que crees que quiero escuchar, sino lo que verdaderamente piensas y sientes. ¿Estás listo? Abel asintió con calma. Estoy listo, maestro. El sabio real se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de Abel, y formuló su pregunta. Dime, joven, ¿qué cosa es más fuerte que una espada, más poderosa que un ejército, capaz de cambiar el curso de los reinos y de las vidas y sin embargo no hace ningún sonido cuando actúa? El silencio que siguió a la pregunta fue profundo. Era el tipo de pregunta que no tenía una respuesta simple o obvia. No se trataba de conocimiento memorizado o de inteligencia rápida. Se trataba de comprensión profunda de la naturaleza de las cosas, de la vida misma. Abel cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente. En su mente pasaron imágenes de toda su vida. Recordó las incontables tardes bajo el árbol junto al río, observando cómo las cosas pequeñas y silenciosas transformaban el mundo a su alrededor. Recordó cómo una semilla diminuta, sin hacer ruido, crecía hasta convertirse en un árbol majestuoso. Recordó cómo el agua, fluyendo constantemente sin alboroto, podía con el tiempo tallar cañones en la piedra más dura. Recordó cómo el amor de su madre, expresado no en grandes palabras, sino en acciones constantes y silenciosas, había sido la fuerza que lo había sostenido durante todos los años de burlas y malentendidos. Y entonces supo la respuesta. No porque la hubiera leído en algún libro o porque alguien se la hubiera enseñado, sino porque la había vivido, la había experimentado, la había comprendido en lo más profundo de su ser. Abrió los ojos y miró directamente al sabio real. Cuando habló, su voz era tranquila pero llena de convicción. La paciencia, maestro. La paciencia es más fuerte que cualquier espada, más poderosa que cualquier ejército, y no hace ningún sonido. La sala quedó en silencio absoluto. El sabio real permaneció inmóvil, esperando, sabiendo que había más por venir. Abel continuó, las palabras fluyendo ahora con mayor facilidad. Una espada puede ganar una batalla en un día. Puede derrotar a un enemigo. Puede conquistar una ciudad. Pero cuando la batalla termina, ¿qué queda? A menudo, solo más dolor, más resentimiento, más deseo de venganza. La espada es poderosa, sí, pero su poder es temporal y con frecuencia crea más problemas de los que resuelve. Abel hizo una pausa organizando sus pensamientos y luego prosiguió. La paciencia, en cambio, trabaja de manera diferente. No busca victorias rápidas ni resultados inmediatos. Actúa en silencio, día tras día, momento tras momento. La paciencia es lo que permite que un árbol crezca desde una semilla hasta alcanzar el cielo. Es lo que hace que el agua, gota a gota, transforme la roca. Es lo que permite que un maestro enseñe a un estudiante difícil, que un padre críe a un hijo rebelde, que una comunidad sane después de una tragedia. El joven continuó, ganando confianza mientras las palabras expresaban verdades que había guardado en su corazón durante años. La espada puede conquistar el cuerpo de una persona, obligarla a obedecer por miedo, pero la paciencia conquista el corazón. Cuando alguien te ataca con palabras duras o acciones injustas, responder con paciencia, con calma, con comprensión, eso sí que desarma verdaderamente al oponente. No porque lo derrotes, sino porque lo transformas. La espada divide a las personas. La paciencia las une. Abel podía ver que el sabio real estaba completamente absorto en sus palabras, asintiendo levemente, animándolo a continuar. El joven tomó aire y completó su respuesta. Y lo más importante, maestro, es que la espada eventualmente se rompe, se oxida, se vuelve inútil con el tiempo.
Pero la paciencia nunca termina, nunca se agota. Puede ser ejercida una y otra vez, sin límite. La paciencia construye cosas que duran generaciones, construye relaciones sólidas, comunidades fuertes, legados que perduran mucho después de que las espadas se hayan convertido en polvo. Una espada puede cambiar un momento, pero la paciencia cambia vidas enteras. Cuando Abel terminó de hablar, el silencio que llenó la tienda era diferente al que había existido antes. Era un silencio cargado de significado, de reconocimiento, de respeto mutuo. El sabio real permaneció quieto durante varios segundos más, procesando no solo las palabras de Abel, sino la profundidad de comprensión que revelaban. Entonces, lentamente, el anciano sabio se puso de pie. Abel, no sabiendo qué esperar, también se levantó. Para su sorpresa, el sabio real comenzó a aplaudir. Los aplausos eran lentos, medidos, pero llenos de aprobación genuina. «Joven Abel», dijo el sabio, y había emoción en su voz. «Has respondido no solo con palabras, sino con entendimiento verdadero. Has hablado desde la experiencia, desde la observación, desde la sabiduría que solo viene de vivir conscientemente. Tu respuesta no es la de alguien que ha memorizado libros, sino la de alguien que ha leído el libro de la vida con atención y cuidado». El sabio se acercó a Abel y colocó una mano sobre su hombro. «He hecho esta misma pregunta a todos los jóvenes que han entrado aquí hoy. He escuchado respuestas inteligentes, respuestas creativas, respuestas que mostraban conocimiento. Pero tu respuesta es la única que ha mostrado verdadera sabiduría, la única que ha penetrado al corazón mismo de la cuestión. Has entendido algo fundamental que muchos adultos, incluso aquellos que se consideran educados y cultos, nunca llegan a comprender». Abel inclinó la cabeza con humildad. «Solo he compartido lo que he aprendido observando el mundo, maestro. No soy especialmente inteligente ni he estudiado en grandes escuelas. Simplemente he tratado de prestar atención a las lecciones que la vida ofrece constantemente a quien quiera verlas». El sabio real sonrió ampliamente. «Esa humildad, combinada con esa profundidad de comprensión, es exactamente lo que he estado buscando. El palacio está lleno de personas inteligentes, de personas que han leído 1000 libros y pueden citar a 100 filósofos. Pero hay muy pocas personas con verdadera sabiduría, con la capacidad de ver más allá de las palabras hacia las verdades esenciales. Y eso, joven Abel, es lo que tú posees». Cuando Abel salió de la tienda, el sol ya se estaba ocultando completamente en el horizonte. La multitud que había esperado pacientemente durante toda la prueba, se levantó de sus asientos, estirando las piernas y murmurando entre sí, especulando sobre quién sería elegido como el ganador. Los otros competidores miraban a Abel, tratando de leer en su rostro alguna pista sobre cómo le había ido, pero como siempre, su expresión era serena, imposible de descifrar. Los 3 jueces y el sabio real se retiraron a deliberar. No tardaron mucho. En menos de media hora regresaron. El maestro, actuando como portavoz, se dirigió a la multitud. «Hoy hemos presenciado algo extraordinario. Hemos visto a jóvenes valientes enfrentar desafíos que pusieron a prueba su cuerpo, su mente y su carácter. Todos merecen reconocimiento por su participación y su esfuerzo. Sin embargo, solo uno puede ser seleccionado para el honor de servir como asistente del sabio real». La tensión en el aire era palpable. Los padres sostenían las manos de sus esposas. Los jóvenes competidores contenían la respiración. Incluso aquellos que sabían que no habían tenido un buen desempeño, se aferraban a una pequeña esperanza. El maestro continuó. «La decisión ha sido unánime entre los 4 jueces. El joven que ha demostrado las cualidades más excepcionales, no solo en habilidad, sino en carácter, sabiduría y comprensión profunda, es alguien a quien muchos de ustedes tal vez subestimaron, pero quien ha probado más allá de cualquier duda que posee exactamente lo que estábamos buscando». Hizo una pausa dramática y luego declaró con voz fuerte y clara: «El ganador de esta competición y el nuevo asistente del sabio real es Abel». Por un momento hubo un silencio de puro asombro. Y luego la multitud estalló. Algunos aplaudían con entusiasmo genuino. Otros permanecían en silencio, procesando la sorpresa. La madre de Abel rompió a llorar de alegría, abrazada por sus vecinas. El anciano de la aldea, quien siempre había visto el potencial en el joven silencioso, aplaudía con una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado. Entre los jóvenes competidores, las reacciones eran variadas. Algunos aplaudían con respeto, reconociendo que Abel había ganado justamente. Otros miraban al suelo, lidiando con su decepción. Tomás, en particular,
Parecía estar en shock. No podía creer que el muchacho al que había burlado durante años, al que había llamado débil y cobarde, hubiera ganado mientras él había fracasado. Fue un momento de humillación profunda, pero también, aunque no lo supiera aún, el inicio de una importante lección sobre juzgar a las personas por su apariencia exterior. Abel caminó hacia adelante para recibir el reconocimiento oficial. El sabio real le entregó un pergamino sellado con el emblema real, símbolo de su nuevo cargo. Luego se dirigió a la multitud. Que esto sea una lección para todos nosotros. La verdadera fortaleza no siempre viene envuelta en ruido y bravuconería. A menudo, la mayor sabiduría se encuentra en aquellos que hablan menos y escuchan más. Abel nos ha mostrado hoy que el silencio no es debilidad, sino que puede ser la fuente de un poder profundo y duradero. El anciano de la aldea, aprovechando el momento, se puso de pie y con voz que temblaba de emoción, pero que llegaba claramente a todos los presentes, dijo: Hay un dicho antiguo que hoy se ha demostrado cierto una vez más. A veces, quien habla menos es quien más escucha, y quien más escucha, quien realmente presta atención al mundo y a las personas a su alrededor, es quien adquiere la verdadera comprensión. Esas palabras resonaron en la mente de cada persona presente. Muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre cuántas veces habían juzgado mal a otros, sobre cuántas veces habían valorado las palabras ruidosas por encima de las acciones tranquilas, sobre cuántas oportunidades habían perdido de aprender de personas sabias simplemente porque esas personas no eran las más ruidosas en la habitación. Esa noche, la aldea celebró, pero fue una celebración diferente. Había música y comida, sí, pero también había reflexión. Las conversaciones eran más profundas de lo habitual. Los padres hablaban con sus hijos sobre la importancia de no juzgar a otros por su apariencia o su manera de ser. Los jóvenes que habían participado en la competición, incluso aquellos que habían perdido, encontraban lecciones valiosas en su derrota. A la mañana siguiente, Abel se preparó para partir hacia el palacio. Su madre lo ayudó a empacar sus pocas pertenencias, llorando lágrimas de alegría mezcladas con la tristeza de ver a su hijo partir. «Siempre supe que eras especial», le dijo, acariciando su rostro con ternura. «No porque fueras mejor que otros, sino porque veías el mundo con ojos diferentes. Estoy tan orgullosa de ti». Abel abrazó a su madre con fuerza. «Todo lo que soy, todo lo que he aprendido sobre la paciencia y la observación, comenzó contigo, madre. Tú me enseñaste con tu ejemplo que el amor más grande no es el que grita, sino el que se demuestra día a día en acciones pequeñas y constantes». Cuando Abel montó en el carruaje que lo llevaría al palacio, muchos aldeanos salieron a despedirlo. Entre ellos estaba Tomás, quien se acercó con pasos vacilantes. Por primera vez en su vida, el muchacho ruidoso y arrogante parecía genuinamente humilde. «Abel», dijo con voz baja, «quiero pedirte disculpas. Por años te hice burla, te llamé débil, te juzgué mal. Ahora veo que yo era el ignorante. Tú entendías cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Lo siento». Abel le sonrió con calidez, sin ningún rastro de resentimiento. «No hay nada que perdonar, Tomás. Cada uno de nosotros está en su propio camino de aprendizaje. Tú también tienes fortalezas que yo no poseo. La clave no es ser como yo o como cualquier otra persona, sino descubrir quién eres tú realmente y desarrollar tus propios dones de manera auténtica». Esas palabras, simples pero profundas, tocaron el corazón de Tomás de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez comenzó a entender que tal vez había estado equivocado sobre muchas cosas durante toda su vida. Los meses y años que siguieron fueron transformadores para Abel. En el palacio trabajó directamente con el sabio real, aprendiendo no de libros solamente, aunque había muchos a su disposición, sino principalmente a través de la observación, la reflexión y la conversación profunda. El sabio reconocía en Abel a un estudiante extraordinario, alguien que no solo absorbía conocimiento sino que lo procesaba, lo cuestionaba, lo integraba en una comprensión más amplia del mundo, y algo notable sucedió. Abel, que siempre había sido un joven de pocas palabras, continuó siendo así. No cambió su naturaleza fundamental para adaptarse a la vida del palacio. Seguía hablando poco, pero cuando abría la boca, todos se detenían para escuchar. Sus palabras nunca eran superficiales ni apresuradas. Cada frase que pronunciaba estaba cargada de significado, nacida de reflexión profunda y comprensión genuina.
Los consejeros del rey, al principio escépticos sobre por qué el sabio había elegido a un joven tan callado y sin educación formal, pronto comenzaron a buscar su opinión en asuntos complicados. Descubrieron que Abel tenía una habilidad única para ver al corazón de los problemas complejos, para identificar soluciones que otros pasaban por alto, porque estaban demasiado ocupados debatiendo y argumentando. El rey mismo, en ocasiones, solicitaba la presencia de Abel en reuniones importantes. El joven silencioso, como algunos lo llamaban con respeto creciente, tenía el don de hacer preguntas simples pero penetrantes que obligaban a todos a reconsiderar sus supuestos, y cuando ofrecía su perspectiva, lo hacía con tal claridad y profundidad que era imposible no prestarle atención. Con el paso de los años, la reputación de Abel creció no solo en el palacio sino en todo el reino. Las historias sobre el joven sabio que había pasado de ser el niño más callado de una pequeña aldea a convertirse en uno de los consejeros más respetados del reino, se contaban en todas partes. No era famoso por ser el más elocuente o el más educado formalmente. Era conocido como el más sabio, y su sabiduría se reconocía precisamente porque no buscaba impresionar con palabras grandilocuentes, sino que ofrecía comprensión genuina. Lo más extraordinario de todo era que Abel nunca buscó reconocimiento ni fama. No escribió libros proclamando su sabiduría. No dio discursos públicos buscando seguidores. Simplemente continuó siendo fiel a sí mismo, silencioso cuando el silencio era apropiado, hablando solo cuando sus palabras podían genuinamente contribuir algo valioso. Su vida misma se convirtió en su enseñanza más poderosa. Las personas comenzaron a comprender algo fundamental a través del ejemplo de Abel. Se dieron cuenta de que muchas veces el silencio lleva más peso que cualquier discurso elaborado, que una pausa reflexiva puede comunicar más que 1000 palabras apresuradas, que la presencia atenta de alguien que realmente escucha es más valiosa que las opiniones ruidosas de quienes hablan sin parar, sin realmente conectar con lo que otros están diciendo. Era como si cada momento de quietud de Abel estuviera cargado de significado, como si cada mirada suya dijera más que 1000 palabras. Las personas empezaron a notar que cuando Abel estaba presente en una reunión, la calidad de la conversación cambiaba. Los debates acalorados se volvían más reflexivos, las personas pensaban más antes de hablar, el nivel de escucha genuina aumentaba dramáticamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Abel? ¿Qué nos está diciendo esta narrativa sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos? Tal vez tú, quien escuchas o lees esta historia ahora mismo, te hayas sentido alguna vez invisible. Quizás has experimentado ser ignorado en reuniones porque no eres la persona más ruidosa. Tal vez has sido malinterpretado, juzgado como tímido o débil simplemente porque no sientes la necesidad de llenar cada silencio con palabras. Posiblemente has dudado de ti mismo, preguntándote si algo está mal contigo porque no eres tan extrovertido o vocal como otros a tu alrededor. Si ese es tu caso, quiero que recuerdes la historia de Abel. Quiero que entiendas algo profundo y verdadero. Las aguas más profundas son también las más tranquilas. Un río que corre con fuerza impetuosa y hace mucho ruido puede ser impresionante, pero con frecuencia es superficial. Las aguas verdaderamente profundas se mueven con calma, casi en silencio, pero tienen un poder inmenso escondido bajo su superficie serena. No necesitas cambiar quién eres para ser valioso. No necesitas adoptar una personalidad ruidosa o agresiva para ser exitoso. No tienes que justificar tu naturaleza tranquila ante nadie. De hecho, en un mundo que está cada vez más lleno de ruido constante, de opiniones gritadas sin reflexión, de personas desesperadas por ser escuchadas sin tomarse el tiempo de escuchar primero, tu capacidad de permanecer en silencio, de observar, de reflexionar antes de actuar, es más valiosa que nunca. Deja que otros rían si quieren. Permite que duden de ti, que te subestimen. No gastes tu energía tratando de convencer a todos de tu valor. En lugar de eso, mantén tu enfoque en lo que realmente importa. Cultiva tu vida interior. Desarrolla tu capacidad de observación. Practica la paciencia. Aprende a escuchar no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Y aquí está la verdad que Abel descubrió y que tú también puedes experimentar. Al final, lo que realmente cuenta no es quién habla más fuerte o más frecuentemente, sino quién actúa con sabiduría verdadera, con paciencia genuina y con constancia inquebrantable.
El éxito auténtico, el que realmente transforma vidas y deja un legado duradero, no siempre hace mucho ruido, de hecho, rara vez lo hace, pero siempre, siempre deja marcas profundas. No necesitas explicar tu vida a todo el mundo. No tienes que justificar tu manera de ser ante cada persona que te cuestiona. Lo que necesitas es mantener tu enfoque claro, respirar profundamente cuando las cosas se vuelven caóticas y dejar que tus acciones hablen por ti. Las acciones consistentes, pacientes, reflexivas, siempre hablan más fuerte que las palabras vacías, sin importar cuán ruidosas sean esas palabras. Abel nos recuerda algo esencial que nuestra cultura moderna a menudo olvida. Nos muestra que el silencio no es ausencia de algo valioso, sino presencia de algo profundo. No es vacío, es plenitud, no es debilidad, es fortaleza del tipo más genuino. No es cobardía, es el coraje de escuchar y aprender antes de actuar, de pensar antes de hablar, de comprender antes de juzgar. El silencio es el espacio donde nace la verdadera sabiduría. Es en la quietud donde podemos escuchar no solo las palabras de otros, sino también los sentimientos detrás de esas palabras. Es en los momentos de reflexión silenciosa donde encontramos claridad sobre nuestros propios valores, nuestras propias metas, nuestro propio camino en la vida. Entonces, la próxima vez que alguien dude de tu silencio, la próxima vez que te juzguen por ser callado, por ser reflexivo, por no ser el más ruidoso en la habitación, simplemente sonríe. Sonríe con la confianza tranquila de quien sabe algo que otros todavía no han descubierto. Porque quien sabe escuchar de verdad, quien presta atención genuina al mundo y a las personas, quien desarrolla comprensión profunda en lugar de opiniones superficiales, ese es quien, tarde o temprano, termina liderando. No necesariamente con títulos grandiosos o posiciones de poder obvias, sino con el tipo de liderazgo que realmente importa. El liderazgo que viene de la sabiduría, que inspira a otros no con palabras ruidosas, sino con ejemplo vivo. Tu silencio puede ser tu superpoder. Tu capacidad de observar puede ser tu mayor don. Tu paciencia puede ser tu arma más poderosa. No permitas que un mundo ruidoso te convenza de que necesitas ser algo que no eres. En lugar de eso, abraza plenamente quién eres. Desarrolla tus dones únicos y confía en que, al igual que Abel, tu momento llegará. Y cuando llegue estarás preparado, no porque hayas gritado más fuerte que otros, sino porque habrás escuchado más profundamente, observado más cuidadosamente y comprendido más completamente. La vida de Abel continúa siendo un testimonio viviente de estas verdades. Años después de su victoria en la competición, sigue trabajando en el palacio, ahora como uno de los consejeros principales del reino. Sigue siendo un hombre de pocas palabras, pero esas pocas palabras han cambiado políticas, han resuelto conflictos, han sanado divisiones y han guiado al reino hacia mayor sabiduría y prosperidad. Su influencia no se mide en el volumen de su voz, sino en la profundidad de su impacto. Y tal vez lo más hermoso de todo es que Abel nunca perdió su conexión con sus raíces. Regularmente regresa a su aldea natal, se sienta bajo el mismo árbol de mezquite junto al río, y pasa tiempo en esa quietud que siempre ha sido su fuente de fortaleza. Los niños de la aldea ahora lo buscan no para burlarse, sino para aprender. Se sientan a su lado en silencio, y en ese silencio compartido comienzan a comprender las mismas lecciones que Abel aprendió tantos años atrás. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si ha resonado con tus propias experiencias o aspiraciones, entonces te invito a que la compartes. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Alguien que tal vez esté dudando de sí mismo porque no encaja en el molde ruidoso que el mundo a veces exige. Tu simple gesto de compartir esta historia puede ser el aliento que alguien necesita para abrazar su propia naturaleza tranquila, para valorar su capacidad de escuchar, para reconocer que su silencio no es debilidad sino sabiduría en formación. Cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento, cada momento en que reconocemos y valoramos las cualidades tranquilas en nosotros mismos y en otros, genera gratitud genuina y regresa en forma de bendiciones multiplicadas. El bien que hacemos, especialmente cuando lo hacemos sin buscar reconocimiento, tiene una manera de volver a nosotros de formas que nunca podríamos haber anticipado. Si esta narración ha hecho sentido para ti, si ha iluminado algo en tu comprensión de ti mismo o del mundo, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives las notificaciones para que puedas seguir recibiendo contenido que puede continuar transformando tu forma de ver la vida. Hay mucho más que explorar juntos, muchas más historias que pueden inspirarte, muchas más lecciones que pueden ayudarte a crecer en sabiduría y comprensión. También quiero escucharte. Quiero saber cómo estas palabras han resonado en tu corazón. Déjame un comentario contando tu propia experiencia.
¿Te has sentido alguna vez juzgado por ser callado? ¿Has descubierto fortaleza en tu capacidad de escuchar y observar? ¿Cómo ha sido tu propia búsqueda de paz y equilibrio en un mundo que constantemente exige que seas ruidoso para ser notado? Tus experiencias pueden inspirar a otros que están pasando por situaciones similares. Seguiremos juntos en este camino de despertar y sanación, en este viaje hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la verdad es que todo esto, esta exploración de la sabiduría del silencio, este descubrimiento del poder de la paciencia, esta apreciación de la observación atenta, apenas está comenzando. Hay mucho más por descubrir, mucho más por aprender, mucho más por experimentar. Y recuerda siempre, no necesitas ser el más ruidoso para ser el más poderoso. No necesitas hablar constantemente para tener algo valioso que decir. A veces, las palabras más importantes son las que se dicen después de un largo silencio de reflexión. A veces, las acciones más poderosas son las que se realizan sin fanfarria ni búsqueda de atención. A veces, las vidas más significativas son las que se viven con quietud, profundidad y autenticidad. Habla menos, escucha más, observa profundamente, actúa sabiamente. Este es el camino que Abel nos ha mostrado. Este es el camino que está disponible para cada uno de nosotros si tenemos el coraje de seguirlo. Y en un mundo que está desesperadamente necesitado de más sabiduría y menos ruido, de más comprensión y menos juicio apresurado, tu decisión de caminar por este sendero no solo te transformará a ti, sino que también contribuirá a la transformación del mundo que te rodea. Que la historia de Abel te inspire, te fortalezca y te recuerde que exactamente como eres, con tu naturaleza única, tus dones particulares y tu manera especial de interactuar con el mundo, eres suficiente, más que suficiente. Eres valioso, poderoso y capaz de dejar tu propia marca única en este mundo. Una marca que tal vez no haga mucho ruido, pero que sin duda será profunda y duradera.